¿Qué fue, mi gente? Es John Atwood. En esta oportunidad, el FBI hizo algo que pensaron que nadie iba a notar. Y ese algo le da la razón a Donald Trump y debería suscitar la disculpa de una enorme cantidad de demócratas y figuras públicas de la izquierda en Estados Unidos, empezando con David Muir, uno de los moderadores del debate de Donald Trump con Kamala Harris, en el que varias veces obviamente le hicieron fact-checking a Donald Trump. Típicamente los fact-checkings terminaron siendo incorrectos y Trump tenía la razón, pero en un punto que hasta el día de hoy ha sido utilizado por la campaña de Kamala Harris para tratar de jactarse de uno de sus logros, que ha sido bajar el crimen, pues resulta que Donald Trump tenía la razón. Así que vamos a refrescarles ese intercambio y después vamos a ver por qué exactamente ahora se ha demostrado que Trump tenía razón. Let in. And all over the world, crime is down. All over the world except here. Crime here is up and through the roof. Despite their fraudulent statements that they made, crime in this country is through the roof. And we have a new form of crime. It's called migrant crime. And it's happening at levels that nobody thought possible. President Trump, as you know, the FBI says overall violent crime is actually coming down in this country. But Vice Excuse President me, Harris, the FBI they were defrauding statements. They didn't include the worst cities. They didn't include the cities with the worst crime. It was a fraud, just like their number of 818,000 jobs that they said they... Entonces, resulta que el FBI hizo unos ligeros cambios, unos ligeros ajustes a sus tasas de criminalidad que pensaron nadie iba a notar. Desafortunadamente para ellos, desafortunadamente para la campaña de Kamala Harris, no notaron. Y ahora tenemos la información. Y es que el FBI, cuando publicó originalmente los datos finales sobre la delincuencia del año 2022, que lo publicaron en septiembre del 2023, informaron que la tasa de delitos violentos del país se había reducido en un 2.1%. Esto se convirtió rápidamente y sigue siendo obviamente un tema de discusión del Partido Demócrata para tratar de contrarrestar las afirmaciones de Donald Trump sobre el aumento de la delincuencia. Yo había mencionado múltiples veces en los últimos meses que las cifras del FBI no pudiesen ser consideradas fidedignas y creíbles porque había una gran cantidad de departamentos policíacos que no habían aportado sus cifras, ¿ok? Y entre ellas estaban algunas de las ciudades más grandes del país, ¿ok? Encima de eso también teníamos, por ejemplo, la encuesta del NCBS que indicaba que en realidad el crimen había aumentado de forma considerable, pero resulta que el propio FBI ha revisado discretamente las cifras y publicaron nuevos datos que tienen aquí en pantalla y que muestran que los delitos violentos aumentaron en un 4.5% en el año 2022. Los nuevos datos incluyen miles de asesinatos, de otros tipos de cosas, robos y agresiones con agravantes. Estamos en YouTube, digo esa palabra, el video inmediatamente es censurado, ¿ok? Los datos actualizados del FBI para el 2022 muestran que hubo 1.699 asesinatos más de los informados originalmente, 7.780 cosas que empiezan con la letra V, más de 33.000 robos, más y más de 37.000 agresiones agravadas, más, ¿ok? Por su parte, el profesor Carl Moody, investigador de delitos en el College William & Mary, observó que el FBI nunca antes había tenido que corregir informes sobre delitos a este grado durante todo el siglo XXI. Moody dijo: he revisado los datos sobre el total de delitos violentos del 2004 al 2022, no hubo revisiones del 2004 al 2015 y del 2016 al 2020 hubo pequeños cambios de menos de un punto porcentual. Los enormes cambios en el 2021 y 2022, especialmente sin una explicación, hacen que sea difícil poder confiar en los datos del FBI. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Casi tan curioso como la imagen que publica Kamala Harris unas horas atrás, en la que dice: ninguna persona debería ir a la cárcel por fumar marihuana, ¿ok? Y después dicen que Kamala Harris va a legalizar el uso recreativo de marihuana. Ahora, obviamente, hay un solo problemita con esto para Kamala Harris. Y eso es una investigación que fue realizada por el Bay Area News Group que mostraron que hubo 1.956 condenas por delitos menores y graves relacionados con la marihuana entre el 2004 y el 2010, cuando Kamala Harris dirigía la oficina, ¿ok? Mientras tanto, durante el periodo de Harris como fiscal general de California, de 2011 al 2017, el Washington Free Beacon informó que a nivel estatal hubo al menos 1.560 personas que fueron enviadas a prisión estatal por posesión de marihuana, principalmente por venta o posesión con intención de vender, ¿ok? Entonces, Kamala Harris, siendo fiscal de distrito y después fiscal general, estuvo a cargo de que miles de personas fuesen condenados por delitos menores y graves relacionados
relacionados con el uso de marihuana, ¿ok? Ella después se reiría cuando le preguntaron sobre el supuesto uso de marihuana de Barack Obama, porque ella lo consideraba como un chiste en tal momento. Entonces, una vez más, la absoluta hipocresía de parte de Kamala Harris. Su historial niega cualquier cosa que ella diga que pretende hacer. Es una contradicción ambulante, Kamala Harris, ¿ok? Y pues, contradicciones ambulantes también está repleto el New York Times. Yo había hablado el día de ayer sobre cómo el New York Times había dicho que los alegatos en contra de Kamala Harris sobre supuesto plagio, ¿ok?, que fueron reportados por primera vez por una persona llamada Christopher Rufo y que se basaban en un estudio que había sido realizado por una persona que es un cazador de plagio llamado Stephen Weber, que había descrito más de una docena de instancias de plagio grave en un libro de Kamala Harris, ¿ok? Pues el New York Times dijo que en realidad esto era simplemente un tema cotidiano y pasajero, que no era gran cosa, e inclusive llegaron hasta a acusar a Rufo, el que había reportado este caso, de racismo, ¿ok? De que la razón por la que estaban reportando esto siquiera era porque era Kamala Harris, una mujer afroamericana, ¿ok? Entonces, el New York Times afirmó que Rufo solo había argumentado, esto es un tweet publicado por Christopher Rufo, el Times afirma que yo solo argumenté que Kamala Harris plagió 5 secciones que comprendían unas 500 palabras, pero eso no es verdad. En mi artículo escribí que Stephen Weber argumentó que hay más de una docena de casos de plagio atroz. El sábado pasado le proporcioné al Times no solo mi análisis escrito, que sostiene que hay más de una docena, sino también el expediente completo de Weber, que incluía 18 acusaciones de diversa gravedad. Ahora, resulta que las mentiras del New York Times se vinieron abajo cuando el mencionado articulista que dijo que esto no era un gran problema y que Christopher Rufo quizás era un racista y por eso estaba siquiera mencionándolo, Jonathan Bailey tuvo que ir a su cuenta de Twitter para confirmar que él no había hecho un análisis completo del libro y que sus citas se basaban en información que me proporcionaron los periodistas y yo estaba hablando solo de esos pasajes, ¿ok? Entonces yo me pregunto, ¿cómo hace exactamente, siendo un articulista del New York Times, cómo hace un artículo refutando supuestamente alegatos tan serios de plagio en contra de Kamala Harris y dices que no, esto no es nada, esto es nada que ver aquí, sigan de largo, cuando ni siquiera habías visto el reporte completo, cuando ni siquiera habías analizado todos los casos de supuesto plagio de los cuales está siendo acusada Kamala Harris? Ese es el nivel del periodismo de la actualidad, ¿ok? Y pensar que el New York Times se le va a hacer una portal tan creíble. Ahora, miren, tenemos que hablar de algo que está empezando a darles a algunas personas poco de preocupación, porque se asemeja a algo que ocurrió en la campaña Kamala Harris del año 2020. Y es un artículo que publicó en esa época, en el año 2019, el 15 de noviembre, Político. Político publicó: no hay disciplina, ni plan, ni estrategia. La campaña de Kamala Harris está en crisis, ¿ok? El jefe de campaña, Juan Rodríguez, es el que recibe las mayores críticas por los fallos, pero sus defensores apuntan a la hermana del candidato, Maya Harris, ¿ok? Ahora, esto fue 18 días antes del momento en el que Kamala Harris terminaría suspendiendo su campaña, el 3 de diciembre del año 2019, ¿ok? Ahora, resulta que Político ha publicado otro artículo cuando estamos a 10... estamos a 10 semanas, otra vez son las mentiras de Kamala Harris, ¿ok? Estamos ahora a 19 días de las elecciones y Político tiene este artículo que ahora han publicado. Pensilvania es un desastre. Los inusuales niveles de acusaciones mutuas del equipo de Harris. Muchos de los demócratas mejor conectados del estado han estado preocupados por la operación durante meses, ¿ok? Alguien entre las cosas que indican dicen que Marielle Joy Cornblythe Martin, exdirectora de la coalición latina de la campaña coordinada de Harris en Pensilvania, renunció después de 2 semanas en el cargo y escribió un memorándum contundente a los líderes del partido estatal en agosto diciendo que no se le proporcionó ningún acceso a los datos necesarios sobre la demográfica latina y ninguna infraestructura para planificar eventos o involucrar a la comunidad latina. Ella dijo: por favor, denos las herramientas para ganar, escribió Martin en el memorando que fue obtenido por Político, porque como todos sabemos, no se gana en Pensilvania sin los latinos y no se gana la presidencia sin Pensilvania, dice Martin en este memorando que fue obtenido por Político, ¿ok? Encima de eso también hablan sobre el hecho de que Kamala Harris su campaña está nadando en dinero. Recuerden, más de $1.000 millones ha sido recaudado por la campaña de Kamala Harris, más de $1.000 millones, más que cualquier candidato, yo me atrevería a decir, de cualquier elección del mundo. No me puedo imaginar un candidato que en algún momento, en algún país haya logrado
logrado recaudar más de $1.000 millones por una campaña presidencial, ¿ok? Pero aún así, están nadando en dinero, están como Rico McPato, ¿verdad? Nadando en moneditas de oro. Pero la campaña en Pensilvania dice que no tiene los recursos necesarios. Kamala no está aflojando, ¿vale? Kamala, afloja, ¿vale? Afloja esas maletas de real que tienes para que la gente pueda hacer algo, ¿verdad? Algo para ver si pueden recuperar el absoluto desastre que se ha vuelto su campaña, el absoluto desastre y la absoluta farsa que se ha vuelto la imagen de Kamala Harris en general. Ahora, les quiero mostrar algo que dijo el director ejecutivo de Cantor Fitzgerald y también un asesor de Donald Trump, Howard Lutnick, con respecto a una cosa que yo llevo diciendo varios años también y tiene que ver con lo que pudiese ser el segundo periodo presidencial de Donald Trump y cómo se pudiese diferenciar de lo que fue alguna de las cosas negativas que yo critiqué durante la primera presidencia de Trump. Escuchen aquí. Remember, last time he was a freshman. He comes in the first time. He's not really sure exactly how it goes, and so he acts a certain way. Now, complete experience, complete knowledge, knows exactly what he wants, and how he wants to do it. So what'll happen is you're going to see the greatest set of talent ever walk on the field on January 20th. You've never seen anything like it. Entonces él dice, la primera vez que Donald Trump llegó a la presidencia, él era pues novato en la política, él no sabía realmente cómo funcionan las cosas, así que él llegó y se comportó de una forma, pero ahora que él tiene toda la experiencia y todo el conocimiento que ha adquirido en los últimos años, pues lo vas a ver totalmente diferente en este segundo periodo presidencial, y lo que vas a ver es primero es una alianza del más grande talento unificado forjando el gabinete de Donald Trump a partir de enero del año que viene de Donald Trump ganar la presidencia. Y sí, miren, o sea, uno de los primeros errores de Donald Trump y que recibió la mayor cantidad de críticas de parte mía en el primer año de su presidencia fue las personas a las cuales él metió en su gabinete. Error tras error, decisión incomprendible, inentendible tras decisión incomprendible y terminaron siendo en efecto eso, errores que le costaron bastante a Donald Trump. Yo no tengo ninguna duda de que muchas de las personas que Donald Trump empleó para su gabinete terminaron siendo las personas que estaban constantemente filtrando información a los medios de comunicación. No solo información veraz, sino también inventos manufacturados de que Donald Trump estaba haciendo esto, que Donald Trump pasaba todo el día sentado viendo Fox News y comiendo McDonald's, ¿verdad? Estoy seguro que eso vino de parte de personas que fueron contratadas por Trump, ¿ok? Entonces, uno de los primeros errores que se tiene que resolver de Donald Trump ganar la presidencia una vez más es de quién se rodea, de quién se rodea. Cuando tú estás rodeado de alacranes, es muy difícil que no te muerdan, ¿ok? Entonces Donald Trump tiene que asegurarse que las personas que están en su grupo interno de él volver a la presidencia sean personas que tienen la misma agenda que él tiene, ¿ok? Yo creo que él va a estar muchísimo mejor capacitado para hacerlo con toda la experiencia que ha adquirido en los últimos años, que yo diría es la experiencia que el político promedio no ganaría en 10 vidas haciendo política como su profesión, como su carrera toda la vida, ¿ok? Lo que Donald Trump ha aprendido de cómo funciona la política y de lo que tratan de hacer para evitar que tú puedas hacer lo que quieres hacer y lo que la población que pretende votar por ti quiere que hagas, yo creo que Donald Trump ha tenido una enseñanza express en eso en los últimos años, ¿ok? Pero bueno, miren, con eso va a terminar este video. Hasta la próxima. Paso.